Yo creo firmemente, Marco, que un hombre nunca debería hablar de divorcio. Nunca. Muchas veces se quiere ser cabeza, pero solamente tomando parte de lo que a mí me gusta de ser cabeza. Nosotros tenemos que ser expertos en solución y no expertos en complicación. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes de nuevo en su programa Hombres de Verdad, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña. En el día de hoy nosotros queremos volver a algo que seguro que hemos hablado en el pasado, pero enfatizando ciertos aspectos de manera particular. Y nos referimos a el hombre como cabeza de su hogar, cabeza de familia, cabeza de su esposa. Y el término es cómo ser cabeza como la cabeza. Porque yo creo que tanto tú como yo, José, nos damos cuenta en todos los lugares que a los creyentes les encanta escuchar que son la cabeza, pero no entienden exactamente lo que significa y mucho menos entienden que el ejemplo perfecto de cabeza es el Señor Jesucristo, que termina siendo la cabeza de la iglesia. Así que, ¿qué tú puedes decirnos al respecto, José? ¿Qué tenemos nosotros para nuestros oyentes en el día de hoy? Bueno, bien como tú anunciaste, el tema de hoy es la cabeza, el hombre como cabeza, sujeto a la cabeza, y aquí la palabra el cabeza está en mayúscula, porque obviamente se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y estoy buscando un texto en el libro de Primera de Corintios, el capítulo número 11, que hace referencia a eso. Dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí hay un orden jerárquico muy interesante. Por un lado hay un orden jerárquico, vamos a usar ese término teológico, ¿verdad? Aunque todo es teológico, pero hay uno que es teológico que dice que Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, ahí se está refiriendo al Hijo de Dios encarnado. En la Trinidad no aparece eso de quién es el superior de los tres. No aparece como tal en las Escrituras. Pero Cristo encarnado, nuestro amado Señor Jesucristo, como dice la Biblia, en el tiempo como Él estaba allá en Getsemaní, que Él decía: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba sujeto, mientras estuvo forma humana, estuvo sujeto al Padre. Y mientras Cristo sea el Señor, dice la Biblia que Dios le ha delegado todo poder a nuestro Señor. En Mateo capítulo 28 dice: toda potestad o todo poder o autoridad me ha sido dada. Entonces aquí dice la Biblia, nuestro Señor Jesucristo como Señor, Rey de la iglesia y de este universo que fue hecho por Él, Él mismo está bajo la autoridad del Padre desde que Él tomó forma humana. Y luego sí se entiende que dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de todo varón. Porque aunque en Efesios habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, aquí se está refiriendo específicamente dentro de lo que es allá el hombre, en Efesios, que Él es la cabeza. Aquí todo lo que se menciona es al hombre como cabeza de la mujer, dice la Biblia, y también del hogar. Pero dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el término que queremos presentar cuando hablamos de un hombre sujeto como cabeza, sujeto a la cabeza, es que la idea que todo el mundo tiene es que a ti te dieron, que Dios te da la autoridad de ser la cabeza del hogar para que tú hagas las cosas como tú pienses, como tú quieras, como las circunstancias lo dicten, como tu personalidad la quiera hacer. Y esa es la razón por la que encontramos tantos problemas en la vida matrimonial. Porque, Marcos, para mí, inicialmente, todos los problemas de la vida matrimonial
no es que necesariamente comienzan, pero cualquier situación que se convierta en un problema en la vida matrimonial tiene que ver con el hombre como cabeza, hablando, actuando, reaccionando mal. Es que dependiendo de cómo funciona la autoridad, así van a funcionar todos los demás. Entonces, yo cuando tengo esos tiempos que tenemos como pastores de consejería matrimonial, yo siempre me enfoco primero en el hombre. Mira, puede ser que no seas tú el que haya originado el problema, pero quizás la manera en que reacciona estás complicando el problema. Porque para mí, Marcos, con los hijos, con la esposa, en la iglesia, en la comunidad y en cualquier lugar donde el Señor me ponga con una posición de autoridad, yo estoy ahí para resolver. Yo le enseño a los hermanos, nosotros tenemos que ser expertos en solución y no expertos en complicación. Porque la mayoría de nosotros, con la manera en que respondemos, que reaccionamos, lo que hacemos es que complicamos más las cosas. Pero cuando una persona cuando un hombre ejerce su autoridad bajo la autoridad de alguien perfecto, porque va donde ti, va donde mí, a buscar consejos, va a buscar orientación, va a buscar ayuda, y se lo podemos dar bien, pero no somos perfectos. O cualquier consejero, cualquier persona que le pueda ayudar. Pero en el caso de Cristo, estamos hablando del que Él es perfecto en sabiduría, Él es perfecto en conocimiento, Él es perfecto reparando lo que Él creó. Dios junto con Cristo nos creó a nosotros, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, el hombre es igual, que tiene esas características que Dios se la puso, no solamente para que se pueda relacionar bien con los demás, sino para que se pueda Dios relacionar bien con ellos, alguien con las características mías, pero también alguien que se pueda relacionar bien con Dios. Entonces, todo va a depender de cómo sea el orden jerárquico en la mente de un hombre. Si el orden jerárquico es, yo soy la cabeza, la autoridad, y mi mujer y mis hijos tienen que sujetarse, y él lo ve solamente desde ese tope hacia abajo, va a haber problemas. Pero si él lo ve así, aquí estoy yo, aquí está mi esposa, aquí están los hijos, y aquí está el Señor, entonces va a ser completamente diferente como él va a reaccionar. Y le va a ayudar a ese hombre a poder ejercer correctamente su autoridad. Sí, lo que pasa es que debemos de entender que, como tú mencionaste, es una autoridad delegada. Eso significa que es una autoridad que te ha sido dada para usarla no conforme a tus propósitos, sino conforme a quien te la delegó. Tú mencionaste algo al principio que yo puedo estar un poquito en desacuerdo, pero al final las implicaciones son las mismas. Yo creo que esa jerarquía existía aún desde antes de la encarnación. Pensemos, por ejemplo, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha hecho la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Pero el punto aquí es el siguiente, es que esa jerarquía no está basada en que uno sea mejor que el otro, que eso es lo que las personas confunden. Esa jerarquía... O que sea mayor. Exacto, que sea mayor. Esa jerarquía está basada en funciones, en delegación de funciones. Precisamente por eso, cuando hablo acerca de la sumisión de la mujer al esposo, que eso es un tema que hoy día la gente le rechina, la gente lo resiste, porque inmediatamente concluyen que eso significa que los hombres somos mejores que las mujeres. Y eso no tiene nada que ver con eso. Uno de los argumentos más fuertes que siempre doy es precisamente el de la Trinidad. Nosotros vemos en la Trinidad un Dios que existe en tres personas a lo largo de toda la Escritura, un orden de funcionamiento repartido entre ellos. Dios el Padre, Dios el Hijo se somete a Dios el Padre. Sin embargo, en ningún momento nosotros vemos a Dios el Padre sometiéndose a Dios el Hijo. Pero eso de ninguna manera significa que Dios el Padre es más Dios que Dios el Hijo. No, es una forma en que ellos han distribuido, por decirlo de alguna manera, la función de cada persona. Y eso es importantísimo porque si el hombre cree que su autoridad le ha sido dada porque él es mejor
que su esposa y que sus hijos, entonces no ha entendido nada, está perdido. Y lo que va a hacer es abusar de esa autoridad, es usar mal esa autoridad. Y cuando usa mal esa autoridad, está pecando contra Dios. Así es. Cuando entendemos que es una autoridad delegada, no porque lo que nosotros somos, sino porque Dios así lo ha determinado. Óyeme, es diferente. Aparte de algo que tú dijiste, que estoy 100% de acuerdo. Mientras más autoridad, más responsabilidad. Y yo no sé si te ha pasado, pero sospecho que debe de haberte pasado, porque es algo muy común, que los hombres les encanta oír que son cabeza, pero no les encanta oír la responsabilidad que eso conlleva. Por ejemplo, cuando se predica de que son cabezas, tú ves que miran a las esposas como, y hasta los codos, ¿verdad? Atiende ahí que tú tienes que someterte. Ok, fantástico. Pero cuando tú te paras y estás hablando, por ejemplo, de las finanzas en el matrimonio, y tú le dices a ellos, el responsable de sostener el hogar eres tú, no tu esposa, inmediatamente fruncen el ceño. No estamos en contra de que la esposa trabaje, no estamos en contra de que la esposa produzca, pero ¿sabe qué? Tu esposa produce, dale gracias, es un bono, es a ti que te toca. A eso no le gusta, José. A la gran mayoría no le gusta. Yo recuerdo a alguien que yo dije eso y por mucho tiempo me dijo, lo peor que tú hiciste fue decir eso delante de ella. Ajá, pero ¿qué tú quieres? ¿Que no diga lo que la Escritura dice? Porque se quejaba de que no lo ayudaba. Y se quejaba tanto que en un momento a otro le dije, ¿sabe qué? Ella no está obligada a eso, porque Dios le ha dado ciertas responsabilidades. ¿Tú no eres cabeza? Claro, pues entonces, o sea, muchas veces se quiere ser cabeza, pero solamente tomando parte de lo que a mí me gusta de ser cabeza, olvidando que a mayor autoridad, mayor responsabilidad. Por eso, como tú dices, y yo sé que es una declaración fuerte y que puede ser conflictiva, pero si hay que explicarla, se explica. Cuando una pareja entra en mi oficina con un problema, todavía no han hablado y ya yo asumo que el principal responsable es el esposo. Así es. ¿Cómo? Pero espérate, pero... Ok, vamos a suponer que es verdad, que ella es terrible. ¿Y quién fue que la escogió? ¿Y quién fue que la enamoró? ¿Y quién fue que la conquistó tú? Entonces tú tienes que cargar con algo de la responsabilidad porque tú no estabas obligado a eso. Y entonces, ahora es terrible. Bueno, tú tenías que haber visto eso. Así que tú tienes algo de la responsabilidad. Ya sobre los hechos, vamos a trabajar con esto. A veces uno dice, mi madre, esta mujer es, y las hay, y tú te la encuentras por donde quiera. Yo no voy a dar muchos datos, pero en estos días, en otro lugar que no es mi país, tuve que aconsejar una pareja. Oye, me fue demasiado evidente que es una mujer complicada, pero complicada, José. Y yo dije, pobre hombre, por dentro, ¿tú entiendes? Y traté de ayudar y todo eso. Pero, ¿y entonces qué hace el hombre? Como cabeza, amarla, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que hace Cristo como cabeza? Y nosotros somos fáciles, José. Nosotros somos la esposa de Cristo y Él no nos escogió porque nosotros éramos dignos de ser escogidos. Al contrario, si nos vamos a eso, ¿qué dice? Que lo peor, lo necio del mundo, Él nos escogió a ti y a mí porque éramos lo peor, no porque éramos lo mejor. Así es. ¿Y para qué nos escogió? Para amarnos. Así que el esposo que está oyendo esto y dice, usted dice eso porque no conoce a mi esposa. Mi respuesta es, no, que yo no la tengo que conocer, quien tenía que conocerla era tú. Pero ya tú la enamoraste, ya tu esposa, tú sabes lo que te queda, amarla. Y puede ser que sea verdad, y tú como consejero sabes que normalmente nadie tiene el 100% de la verdad cuando tienen un conflicto. Así es. Lo que dicen, tú siempre tienes que rebajarle algo. Pero tú como cabeza, tú tienes que amarla y servirle. Y hay una situación, Marcos, que tratan los que trabajan con la personalidad humana. Como dice Larry Craft en su libro, Aprendiendo a aconsejar bíblicamente. Y es que hay hombres que por su personalidad, su crianza, su temperamento, siempre, Marcos, van a elegir mujeres así. Vienen ya con un patrón formado de una madre que se quedó sola y que ejerce la función de papá y de mamá y que de una manera u otra
los hijos viven a la luz del patrón de que mamá es la que decide todo. La que resuelve. Y se buscan mujeres que tengan esa similitud. Y no se dan cuenta de que muchas veces esos hombres eluden la responsabilidad de cabeza. Y alguien tiene que asumirla. Y las asumen este tipo de mujeres. Yo recuerdo que hablaba con un señor relacionado a mi familia y yo le decía, es que todos ustedes eligen mujeres de carácter fuerte. Eran varios hermanos, yo los conocía a todos y todos habían tenido mujeres de carácter fuerte. Porque ustedes son personas como un poco relevantes en el uso de la autoridad. Y eso hace posible de que se dificulte un poco el ser la cabeza, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Y otro aspecto más de lo que tú hablabas, Marcos, es que en la Trinidad son tres iguales, con funciones delegadas, ¿verdad? Como tú bien dices, se delegó desde antes de la encarnación, antes de la encarnación, pero ya después de la encarnación es que se nota con más facilidad, con más claridad, que el mismo Cristo dice, yo no he venido aquí a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sí. Y eso nos recuerda que mientras estemos en esta tierra, el hombre siempre tiene que estar bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de Cristo, para que las cosas que él haga con esa autoridad delegada, como bien tú decías, la puedan hacer bajo el diseño del que te delegó la autoridad. Y no solamente que te la delegó, porque tú vas a una empresa y te delegan autoridad, pero en este caso Dios y Cristo fueron los que nos crearon a nosotros. Y Él es el que sabe cómo nos creó, como desde el principio, ¿verdad? Que Adán dijo, esta será llamada varona porque del varón fue tomada y fue puesta con un propósito específico. Y si uno va a la creación, originalmente, Génesis 1 y 2, parece indicar que Dios le entregó todo al hombre. Quizás, probablemente, Génesis 2 como que parece indicar que fue antes aún que la mujer existiese. Claro. En Génesis 1 no parece mucho. No, varón y hembra los creó porque es en general. Porque Génesis 1 es una visión más cósmica. Exacto. Ya Génesis 2 es más específica. La cámara acerca el lente y entonces se dedica a los detalles de aquí, de este lado del sol, de la tierra. Claro, entonces allí se ve claramente de que fue inclusive hecha después como una forma de que todo lo que yo creé va a estar bajo tu autoridad, incluyendo los animales y la creación. Es interesante el argumento que da el apóstol Pablo, precisamente refiriéndose a ese orden de creación que tú estás mencionando. Él dice algo que a muchos le chocaría hoy. Dice, el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Así es. Y eso no lo puede nadie eludir, aunque luego dice en el Evangelio, ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Pero siempre es importante entender los contextos, porque José, cuando alguien no está a favor de ese orden establecido por Dios en la familia, ¿a qué texto cita? Cita el texto de Gálatas. Ya no hay hombre ni mujer. Papá, vamos a empezar. ¿Qué es lo que Gálatas está tratando? El tema de Gálatas es un tema soteriológico, es un tema acerca de la salvación. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que no importa si tú eres mujer o hombre, la salvación es para todo el que crea. Ahora, cuando tú te vas a judío ni gentil, así lo dice, lo detalla. Exacto, lo dice clarísimo. ¿Tú quieres saber cómo se funciona en la iglesia, por ejemplo? Bueno, vete a 1 Timoteo. Estas cosas os he escrito para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Te lo estoy diciendo claramente. ¿Tú quieres saber cómo son las cosas en la iglesia? Mira, esta carta se escribió para eso. Pero topar Gálatas o a veces, es que de verdad el pueblo de Dios con mucha frecuencia quiere introducir su creencia en la Biblia. Pero ¿y cómo que no, que la mujer no tiene autoridad en la iglesia o que la mujer no puede ser pastora? Y la mujer samaritana, Cristo no le dijo, ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Sí. ¿Y desde cuándo ya testificar a los demás y hablar de lo que Dios ha hecho es exclusivo de los hombres?
todo creyente, desde que fue salvo, el Señor quiere que testifiquemos, hombre, mujer, adulto, viejo, niño. Pero eso es una cosa y asumir el oficio pastoral, por decir algo, es otra. Y Marcos, hay un punto en que muchas personas, creyentes y todos los no creyentes, están pensando, es que el hombre abusa de la mujer. Bueno, eso es cuando el hombre ejerce la autoridad sin tomar en cuenta al que te dio la autoridad. Porque el que te da la autoridad no te la da y te dice, tú eres responsable, hazlo como tú creas. No, el que te da la autoridad te dice todo lo que significa tu función dentro de la institución donde él te ha puesto. Así es. Cuando yo voy a casar a una pareja, Marcos, tú sabes que el manual del ministro, el famoso manual del ministro y todo, siempre dice, acepta usted a la señorita fulana de tal y promete serle fiel en momentos de salud y en momentos de enfermedad, en momentos de pobreza y de riqueza, en momentos buenos y en momentos malos. Y eso no tiene nada de malo. Lo que está diciendo son que van a venir diferentes circunstancias. Yo nunca en mi vida he usado eso. Yo tengo una lista, acepta usted a la señorita fulana de tal y se compromete a ser el esposo bajo las responsabilidades que Dios en su palabra como esposo le ha dado. Y le digo 10 u 11. Número 1, que usted tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y ser uno con ella. Como dice Génesis capítulo 2, versículos del 24 en adelante. Usted acepta a su esposa para cumplir el deber que Dios le pone en Efesios. Y así le voy mencionando cada uno de ellos. O sea, nuestro compromiso no es que yo voy a estar al lado tuyo dependiendo de las circunstancias. No, eso no es. Tu compromiso es que Dios te ha dicho, yo fui que te puse como esposo en un hogar, en un matrimonio, y tú tienes que hacer estas funciones dentro de ese matrimonio para que tu función traiga provecho a tu esposa y a tus hijos. Es igual que a los pastores, o sea, hay muchísimos pastores haciendo lo que quiere hacer con el dinero y con la gente, pero hay enseñanzas claramente en la Biblia de cuáles son las funciones, los límites que tienen que tener, porque la cabeza de la iglesia no es el pastor, es Cristo. Es Cristo. Aunque siempre Él pone a alguien como autoridad. La cabeza del hogar es Cristo y del hombre, y pone al hombre como representativo de Él. Entonces, el abuso que hace el hombre con la mujer es cuando el hombre no toma en cuenta a Cristo, porque nadie, ni cuando estaba en la tierra, ni leyendo como me gusta decirlo, los 1189 capítulos o 31.183 versículos de la Biblia, tú nunca vas a encontrar al Señor abusando de su autoridad. En absoluto. En absoluto. Ni mandando a nadie que abuse de su autoridad. Cuando Él mandaba a alguien a matar, era para decirle, tú vas a hacer la función de lo que yo voy a hacer, y ya, verá, ojo por ojo, diente por diente, lo que sea. De manera que el abuso no tiene nada que ver con la autoridad que Dios le ha delegado, en ninguna manera. Y un elemento que tú lo trajiste en sentido rápido, pero es el segundo aspecto. Primero, es una autoridad delegada. En segundo lugar, es una autoridad para amar sacrificialmente. Tú mencionaste algo de que tiene que amarla. Pero hay que enfocarse de que cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la manera en que yo debo amar a mi esposa? Sea mi esposa bien o mal. Tú te encuentras que el parámetro que nos da la Biblia es como Cristo a la iglesia. Que es un parámetro alto, José. Exacto. Porque ¿cómo amamos nosotros normalmente? Uno ama por lo que recibe del otro. Pero el que ama como el mundo ama, no está siendo un buen esposo. Pero Marco, me gustaría que alguien escribiera un libro sobre eso. Como me dice mi esposa, pero escríbelo tú. Si yo tengo que amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, yo pudiera tomar un parámetro muy hermoso. Las 7 cartas del apóstol Pablo, del Cristo a las iglesias. En Apocalipsis, Esas. Ahí él está diciendo,
todo lo que los demás, los apóstoles escribieron, vino por el Espíritu Santo y todo. Pero ya al final de los tiempos, déjame yo escribirte y decirte. Y él tiene ese menú de 7 iglesias. Y en esas 7 iglesias hay 2, como la iglesia de Esmirna y de Filadelfia, excelente. Pero se encontraba con la iglesia de Éfeso, la iglesia de Sardis, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de la Odisea. Esas 5, para mí, son como los diferentes modelos de esposas, como tú decías, como un poquito difíciles. Complicadas. Exacto. Ajá. ¿Y qué significa una esposa complicada, Marcos? Que tiene cosas malas que superan o que son más fuertes que la buena. Porque si él se casó con ella, cosas buenas vio y seguro que la tiene esa señora. Porque yo, cuando van donde mí y me dicen, yo uso ese mismo método, Marcos, de Cristo con las iglesias de el Éfeso. Le dice primero lo bueno. No, que yo no, pastor, es que ya estoy decepcionado. Yo he aguantado mucho, mire, desde que nos casamos, ella esto, y yo le corrijo, y usted le habla, yo oigo que se predica, y sigue con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo le digo, no, es que nosotros estamos unidos a nuestras esposas, como Cristo está unido a la iglesia. Porque, Marcos, hay iglesias con las que nosotros no tuviéramos comunión. Sí, así es. Pero el Señor dice que ese es uno de los parámetros míos con respecto a las denominaciones, ¿verdad? Que hay muchos creyentes como que yo veo que menosprecian a otros creyentes porque tienen creencias diferentes a las de nosotros. Y yo digo, están mal, completamente mal. Y la manera en que hablan y lo tratan y lo estigmatizan. Total, que cuando esos creyentes de esas congregaciones vienen a sus iglesias, los reciben con los brazos abiertos. Pero bueno, eso es otro tema. Pero igual, tú te vas a encontrar damas que son difíciles, pero el Señor también resalta algunas cosas buenas que tienen esas iglesias difíciles. Hay una que dice, pero tengo algunas personas ahí que no han ensuciado sus ropas. Entonces es como si le dijera el esposo a la esposa, mi amor, yo reconozco que en esto y en esto y en esto tú estás bien, pero tú tienes algo difícil, tú tienes algo malo. Y el Señor le da las ideas, y no solamente se las da ahí, porque no son tan exhaustivas esas cartas, sino que se complementan con las demás. Entonces, puede ser que a ti te haya tocado una Esmirna, puede ser que te haya tocado una Filadelfia. Tú vas en coche, como digo yo. Pero a mí me tocó una Esmirna, una Filadelfia, con un poco de Sardis y con un poco de Pérgamo, o con un poquito. Y yo creo que la tuya es la misma. Igual yo, ¿verdad? Y tú y yo como esposos. Igual, si nos fuéramos a mirar igual, solamente que en esa comparación el Señor Jesucristo es el perfecto. Exacto, ¿verdad? exacto. Pero igual, nosotros vamos a identificarnos también con aspectos negativos que tenemos nosotros y que y que tenemos que trabajar con ellos para que por la gracia de Dios podamos ser cabezas como Cristo. Y yo lo que veo con eso, porque yo imito mucho todo lo que yo leo en la Biblia para poder cumplir con las expectativas del Señor conmigo como pastor, como padre, como esposo, como amigo, como lo que sea. Yo siempre miro eso. Y cuando tú miras eso, el Señor Jesucristo dice que Él ama, que Él reprende y corrige a todos los que Él ama. Entonces, nosotros como cabeza tenemos que hacerlo con amor, aún la corrección, aún el sacrificarnos. Como Cristo lo hace con nosotros. O sea, con lo que mi esposa gana es mucho menos que lo que yo recibo. Pero yo nunca le pongo cargas a ella, porque yo siempre desde el principio dije, la carga la tengo que llevar tú. Yo, como tú bien me decías. O sea, la carga tiene que llevarla uno. Uno es que tiene que llevar esa carga, porque a nosotros es que Dios nos dio esa responsabilidad. Entonces yo no le digo, no, hágalo tú, págalo tú, cómpralo tú. No. Yo no cuento con lo tuyo. Y sobre todo porque ella es buena administradora. No, yo no cuento con lo tuyo. No, pero yo tengo guardado tanto. Déjalo guardado ahí, que quizás para algo más grande. Yo busco por aquí, busco la manera por acá.
Yo quiero auto-obligarme siempre a pedirle a Dios, a depender de Dios, para que por su gracia me dé. Pero la parte del amor sacrificial es que tú vas a quedarte ligado y unido a tu esposa para ayudarla, para bendecirla, para animarla, para fortalecerla, para corregirla, para instruirla, como Cristo hace con nosotros. Y Marcos, una vez yo bajé del púlpito y se me acercó un hombre y me dijo, usted predicó eso por mí. Y yo le dije, mira, yo nunca me subo al púlpito pensando en nadie. Y como tú lo sabes, su servidor prepara todo lo que uno tiene que preparar, no pensando en nadie. Pero déjame decir, y mira por qué él lo dijo. Yo creo firmemente, Marcos, que un hombre nunca debería hablar de divorcio. Nunca. Excepto las excepciones que uno encuentra en la Biblia. Claro. Y aún con las excepciones, cuando me ha tocado. Significa que tiene que ser. Entonces, yo no creo un hombre que amenaza con que nos vamos a separar, que nos vamos a divorciar, que tú y yo no llegaremos juntos a viejo. No. Yo digo, y si tú me oyes predicar, yo le digo, yo creo que ese todavía no es hombre. Perdón, eso es pecaminoso, José. Porque los hombres estamos hechos para resolver, no para disolver. Exacto. Así yo siempre le digo. Exacto. Estamos creados por Dios para resolver. Dios nos ha capacitado. Hay gente metido en un laboratorio 20 años mirando un disparatico que se llama células para saber cómo corregir esas células malas para traer medicina a la gente. Hay demasiada gente buscando soluciones a los problemas de la humanidad. Y son hombres en su gran mayoría, Marcos. Tú vas a premio Nobel de esto, premio Nobel de aquello, premio Nobel de lo otro. La mayoría son hombres. Tú puedes encontrar premio Nobel de la literatura, pero como quiera. Yo lo he visto. Son hombres. Y no es que la mujer no tenga la capacidad, pero es como Dios diciendo, no, mira, tú tienes el mismo cerebro, porque nunca se ha dicho que la mujer... No, en absoluto. Pero ese es el misterio de la creación, Marcos. Estaba leyendo un libro igual de eso. Nunca nosotros, jamás, ni cristianos, ni teólogos, ni científicos, vamos a entender el misterio de la creación del hombre. Marcos, tenemos el mismo cerebro, el mismo corazón. Marcos, pero hay una diferencia enorme en muchos aspectos de un hombre y una mujer. Claro, claro. No hay nada que sea diferente, excepto los genitales. No existe nada. Pero hay un misterio en la creación que Dios ha capacitado al hombre más que a la mujer para resolver. Y las mujeres resuelven dentro del rango de ayuda idónea. Tú sabes que, y para terminar, porque creo que el tiempo se nos ha ido. Enfatizando ese amor sacrificial como cabeza que debemos de imitar, no pude evitar recordar una canción que decía, dejó su trono de gloria, aún sabiendo su fin, que sería en el monte Calvario, que por mí habría de morir. Si no es eso amor, no habría agua en el mar. Y yo me quedo pensando, ¿cómo Dios demostró su amor sacrificial, dejando su trono de gloria? Solamente una preguntita para terminar. ¿Tú amas a tu esposa sacrificialmente? Sí, pastor. ¿Qué tú has dejado por ella? ¿Qué tú has dejado por ella? ¿Y sabes qué? Yo creo que a muchos hombres le va a ser difícil responder esa pregunta. Porque normalmente están más ocupados de sus propios intereses, de sus propias necesidades, que de las necesidades de su esposa. Y Marcos, yo creo que se nos quedaron algunos aspectos a nosotros de este tema, una cabeza sujeta a la cabeza. Vamos a tratarlo en un próximo programa. Vamos a tratarlo en otro programa porque nos hemos limitado solamente al hombre como cabeza en el matrimonio. Y yo creo que también nos hace falta mirar el hombre como cabeza de la familia. Sí, claro que sí. Sí, podemos tratarlo más adelante. Si el Señor lo permite, vamos a hacerlo. Le prometemos que lo vamos a hacer. Así es. Y estamos contentos de que usted nos haya acompañado en una entrega de su programa Hombres de Verdad.